Contact o Contacto, película de 1997 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Jodie Foster, se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción dura en el cine, al tratarse de un retrato realista sobre un hipotético contacto con vida inteligente extraterrestre. Y esto no es sorpresa al tratarse de un filme basado en la única novela de ciencia ficción de Carl Sagan, quizás el más importante divulgador científico de todos los tiempos, un hombre que dedicó su vida enteramente a la ciencia y cuyo legado e influencia son inmensurables. Por supuesto, además del realismo que caracterizan tanto la película como el libro, esta historia entra en un terreno bastante especulativo, el cual abre muchas interrogantes. Hoy vamos a hablar de la ciencia y la historia tanto de la película como de la novela, las cuales tienen grandes similitudes, pero también importantes diferencias, especialmente al final, en donde en la novela Carl Sagan le da un giro muy inesperado a la historia. Hablemos de la ciencia de Contacto. Contacto está protagonizada por Jodie Foster, quien interpreta a la doctora Eleanor Ellie Arroway, una talentosa y audaz radioastrónoma especializada en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocido por sus siglas en inglés como SETI. El SETI es la búsqueda científica de inteligencia fuera de la Tierra y uno de sus promotores más importantes fue Carl Sagan. Esta búsqueda fue una de sus varias contribuciones a la ciencia, además de todo su trabajo de divulgación, que es lo que lo acercó al gran público. Aparecía en programas de televisión, publicó decenas de libros, cada uno mejor que el otro, y por supuesto creó una serie de televisión que cautivó a millones de personas alrededor del mundo con Cosmos, un viaje personal. Como los demás científicos de SETI, Sagan sabía que para buscar vida inteligente fuera de la Tierra había que escuchar ondas de radio provenientes del espacio, las cuales no parezcan tener un origen natural. Nuestro descubrimiento de pequeños hombrecitos verdes es mucho más probable que se logre escuchando radiofrecuencias, que es a lo que se dedica el SETI y es lo que hace Ellie en Contacto. Pero, ¿por qué buscar ondas de radio exactamente? Las ondas de radio o la luz en baja frecuencia pertenecen al espectro electromagnético, al cual también pertenece la luz visible, que es la luz que los humanos podemos ver, así también como la luz infrarroja, los rayos X, los rayos gamma, etc. Lo que diferencia estos tipos de luz es su longitud de onda y su frecuencia, la cual es inversamente proporcional a la longitud de onda. Las ondas de radio y las microondas, que son el objeto de estudio de los radioastrónomos, como Ellie en la película, tienen longitudes de onda mayor a la de la luz visible. Los cuerpos celestes como las estrellas emiten no solo la luz que podemos ver, sino también otras longitudes de ondas, como las ondas de radio. Pero los humanos aprendimos a emitir ondas de radio artificialmente para enviar información a través de frecuencias moduladas, y es por eso que quienes se dedican a SETI buscan patrones en ondas de radio que parezcan proceder de una fuente no natural. Por eso los telescopios ópticos no son suficientes para observar los astros, porque estos observan principalmente la luz visible. Es ahí donde entra el trabajo de los radioastrónomos. Grandes descubrimientos se han hecho con radiotelescopios, por ejemplo los púlsares, los cuásares, agujeros negros y también, de forma accidental, la radiación de fondo de microondas, a la cual se le conoce poéticamente como el eco del Big Bang. Esa famosa primera foto de un agujero negro en el centro de la galaxia M87, revelada en el 2019, y la foto de Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de nuestra galaxia, fueron realizadas por un esfuerzo en conjunto de una red de radiotelescopios alrededor del mundo. Ahora, hay un momento en la película en donde Ellie está usando los telescopios del Very Large Array o VLA en Nuevo México a plena luz del día, algo que es posible hacer con los radiotelescopios a diferencia de los telescopios ópticos. Pero al inicio de la película, Ellie realiza su trabajo sobre SETI en el famoso telescopio de Arecibo, en Puerto Rico, un icónico observatorio en el cual se han realizado importantes descubrimientos en el campo de la radioastronomía. Y también fue el más grande radiotelescopio de un solo plato durante más de medio siglo, aunque lamentablemente colapsó en el 2020. Por supuesto, los radiotelescopios como el de Arecibo necesitan ser así de grandes por el tamaño de las longitudes de ondas de radio, y para aumentar su capacidad de recolección de información. Ahora, el personaje de Ellie está inspirado parcialmente en una muy destacada radioastrónoma, Jill Tarter, reconocida especialmente por su trabajo sobre SETI y quien vivió en carne propia que un científico masculino recibiera reconocimiento por su trabajo, como sucede con el personaje en la ficción. Bien, ahora hablemos de lo que verdaderamente hace Ellie, SETI.
Fue desde el observatorio de Arecibo que el 16 de noviembre de 1974 se envió un mensaje como lo más esencial sobre la civilización humana dirigido a un cúmulo de estrellas cerca del centro de la galaxia con el propósito desarrollado por inteligencia extraterrestre. A este se le conoce como el mensaje de Arecibo. Más que un esfuerzo real por establecer comunicación, el mensaje de Arecibo fue como una demostración del poder o de la tecnología humana en ese momento. La imagen que formaba el mensaje contenía información esencial sobre la especie humana, nuestro sistema numérico, las moléculas que componen el ADN, los planetas de nuestro sistema solar y además la información sobre el telescopio de Arecibo. El mensaje fue diseñado por científicos de la Universidad de Cornell, encabezados por Frank Drake y con la colaboración de Carl Sagan, entre otros. Drake es conocido por la ecuación de Drake, la cual pretende estimar las probabilidades de la existencia de vida inteligente en la Vía Láctea. Hay un momento en la película cuando Ellie recita la ecuación de Drake al personaje de Palmer, aunque hay un aparente error de cálculo. Pero a pesar de que el mensaje de Arecibo fue simbólico, solo unos días después de ser transmitido, Sir Martin Ryle, una leyenda de la radioastronomía y premio Nobel de Física, lanzó unas durísimas críticas contra Drake y la administración del observatorio, por, según él, poner en peligro la seguridad de la Tierra al alertar de nuestra existencia a posibles seres malignos. Pero eso quizá fue una crítica exagerada porque el mensaje fue dirigido a un cúmulo globular de estrellas a 25.000 años luz de distancia, y además la actividad humana ha transmitido ondas de radio desde sus inicios, las cuales han filtrado el espacio, y en realidad eso es un punto importante en la trama de Contacto. Por eso la película inicia con la secuencia en donde escuchamos transmisiones de radio de varias épocas hacia el pasado, aunque la escala espacial no corresponde con la antigüedad de lo que se escucha, pero es una licencia que se tomaron para que se entienda fácilmente la idea. So it's a little bit like this. You imagine here's the Earth, and around it is a kind of spherical wave front traveling at the speed of light. It's now about 30 light years away from the Earth because the first large-scale commercial television was 30 years ago. And in there is the television programs of the late 40s. Ahora hablemos del mensaje. Ellie, ya en el observatorio VLA, escucha una señal que identifica como de procedencia no natural. Eso sí, es muy difícil que los radioastrónomos escuchen ondas de radio, porque esta realmente es luz, que puede contener información. Pero en la película esta tiene como propósito añadir tensión, drama y misterio a la escena. Ellie menciona que la señal se encuentra a 18 horas 36 minutos 56.2 segundos de ascensión recta y también especifica una declinación, lo cual son coordenadas que usan los astrónomos para localizar un punto en la bóveda celeste. Luego menciona que la frecuencia de la señal es 4.4623 GHz y luego la describe como hydrogen times pi. Told you. Strong sucker too. Hidrógeno multiplicado por pi. Con hidrógeno se refiere a la línea del hidrógeno, que es la frecuencia en la cual el hidrógeno emite radiación. Es un punto de referencia que se usa comúnmente en la radioastronomía y en SETI. El hecho que la frecuencia de la señal recibida sea esa constante multiplicado por pi, que es otra constante matemática, es una buena señal de que la frecuencia ha sido escogida deliberadamente por algún tipo de inteligencia. Es entonces que descubren que el contenido de la señal se trata de una secuencia de números primos, aquellos números divisibles solo entre 1 y sí mismos. Una señal que esté transmitiendo números primos, por supuesto, no podría ser de origen natural, porque los números primos son un descubrimiento y se necesitan de algún tipo de inteligencia para que esto se pueda conocer. Ya con eso queda más claro que hay cierta intencionalidad en la señal. Ahora, la fuente de la señal proviene de Vega, una estrella de la secuencia principal ubicada a 25 años luz de la Tierra. Ya al inicio de la película nos habían mostrado una estrella que parece tratarse de Vega. Pero hay un problema. La edad de Vega es de 455 millones de años. Los astrobiólogos no creen que la vida podría evolucionar en un sistema tan joven, considerando que, por ejemplo, nuestro Sol tiene 10 veces más edad que Vega y solo la Tierra tiene 4.500 millones de años. Pero ese misterio se va a resolver más adelante en la historia. Luego viene el descubrimiento de un mensaje oculto en la señal. Para sorpresa de todos, se trata de una de las primeras transmisiones televisivas de nuestra historia, que corresponde a la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín con la presencia del mismísimo Führer. Luego de esto, la historia de Contacto avanza mostrándonos las repercusiones de este increíble descubrimiento, como la respuesta de la opinión pública y de los líderes de opinión de diversas esferas,
desde la religiosa hasta por supuesto la política. Por supuesto todo esto se narra desde el punto de vista de una científica cuyo objeto de estudio, el SETI, no es tomado en serio por la comunidad científica y por supuesto se ve desacreditado porque también es un tema ampliamente explotado por la ufología. Bien, volviendo a la historia, finalmente encuentran un tercer nivel de codificación en donde se encuentra el mensaje real enviado por los extraterrestres. Se trata de un gran libro de instrucciones para construir una máquina que se descubre tiene como propósito transportar a un humano hacia alguna parte, probablemente a Vega. Pero, en el mundo real, ¿alguna vez hemos descubierto alguna señal que parezca tener un origen no natural? Pues, el 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ehman, usando el radiotelescopio Big Air en Ohio, dedicado en ese momento al SETI, detectó una anómala señal mientras revisaba la impresión de lectura realizada por la computadora. Esta cadena de texto que comienza en 6 y termina en 5 representa la intensidad de la señal, a la cual Ehman encerró en un círculo y escribió a su lado "wow" para señalar su asombro. Desde ese momento se le conoce como la señal wow. Después de esto, Ehman trató de volver a escuchar y detectar la señal, pero no tuvo éxito. No se encontró información ni modulación en las ondas de esta señal, y 40 años después de su hallazgo, hay muchas hipótesis sobre su origen, pero ninguna ha sido aceptada y tampoco se ha demostrado su origen no natural. Por tanto, hasta el momento es la candidata más importante de señal de radio de posible origen alienígena. Bien, ahora pasemos a una de las partes más importantes de la película, el viaje. Finalmente la máquina se pone en funcionamiento con Ellie a bordo y se inicia el proceso cuyo fin es desconocido. Él ingresa en una especie de túnel que luego entiende que se tratan de agujeros de gusano. Al salir del primer agujero, observa la estrella Vega, en donde orbita una estructura de antenas que fueron las que enviaron la señal desde un principio. Esto resuelve el misterio de por qué recibieron una señal de un sistema el cual no puede albergar vida. Luego ingresa al segundo agujero de gusano y se encuentra con un sistema cuádruple en donde observa un planeta que tiene consigo una civilización. Y finalmente ingresa a un tercer agujero de gusano en el cual observa un evento celestial, el cual la deja extasiado. Después de eso se encuentra con la inteligencia extraterrestre, el cual tiene la forma de su padre, al haber estos usado los recuerdos de Ellie para poder manifestarse de una forma que sea familiar para ella. Bien, antes de analizar eso, hay algo interesantísimo con los agujeros de gusanos, conocidos también como el puente de Einstein-Rosen, el cual se ha convertido en un concepto muy usado en la ciencia ficción, al tratarse de una estructura hipotética del espacio-tiempo que permite tomar un atajo entre dos puntos muy lejanos entre sí. Si bien los agujeros de gusano forman parte de las ecuaciones de relatividad general de Einstein, no se encontró evidencia que demuestre que existen en el universo. Los físicos incluso prevén que, incluso si pudieran existir, estos existirían por una fracción muy pequeña de tiempo, porque no podrían mantenerse abiertos y por tanto no pueden ser atravesados. Cuando Carl Sagan estaba escribiendo la novela, pensó que la máquina debería viajar atravesando un agujero negro, pero no estaba seguro al respecto y prefirió consultar con su buen amigo, el físico teórico Kip Thorne, experto en relatividad general y hoy premio Nobel de física. Sagan le preguntó a Thorne, ¿podría una civilización infinitamente avanzada usar la relatividad a su antojo para viajar en el espacio-tiempo? A esta pregunta, Kip Thorne le llamó una pregunta de tipo Sagan. Thorne leyó el manuscrito y sabía que un agujero negro no podía ser atravesado como pensaba Sagan, pero sabía que un agujero de gusano tampoco. Aunque en el mismo viaje de tren en donde estaba leyendo el manuscrito, se le ocurrió una idea y empezó a escribir ecuaciones. Mediante estas ecuaciones descubrió que podía mantener un agujero de gusano abierto atravesándolo con materia exótica, un tipo de materia hipotética que tiene energía y masas negativas. Las ecuaciones le demostraron a Thorne que de esa manera podría crearse un agujero de gusano atravesable. Terminó dándole estas ideas a Sagan junto a 50 líneas de ecuaciones de campo que sustentaban su hipótesis. Posteriormente, Thorne y Mike Morris terminaron desarrollando más esta idea y obtuvieron lo que se conoce hoy como el agujero de gusano de Morris-Thorne. Sin duda, este es un momento genial en la historia del círculo virtuoso que forma la ciencia ficción y la ciencia real. Volviendo al inquietante momento en el cual Ellie encuentra al extraterrestre que ha tomado la forma de su padre, este le revela que el viaje y el proceso de contacto ha sido solo un primer paso. Ahora saben, los humanos, que no están solos. Pero hay algo muy interesante.
el extraterrestre le revela a Ellie que los agujeros de gusano, los cuales forman caminos interestelares, realmente fueron construidos por seres que los preceden, unos seres muy antiguos, los cuales ya no están más. Esto en la película queda ahí, pero el libro da una información extra al cual le voy a comentar en un instante. Ahora, analicemos el final. Luego de su experiencia en la máquina, Ellie descubre que desde el punto de vista del centro de control, ella nunca viajó, y que su pod solo se perdió por una fracción de segundo. Además, su cámara solo grabó estática, por tanto no tiene evidencia de su experiencia, y su testimonio es tomado con escepticismo y es acusada de ser víctima de una conspiración organizada por el magnate S.R. Haden. El punto aquí es que Ellie ha tenido una experiencia que no puede mostrar empíricamente, a pesar de como buena científica siempre haber valorado la evidencia por sobre todo lo demás. Al final, quien sí cree en ella es el personaje de Palmer Joss, quien es religioso. Aquí la película trata de reconciliar de alguna manera la ciencia y la fe. Incluso uno de los varios mensajes que tiene la película es que tanto la ciencia como la religión tienen el mismo fin, que es la búsqueda de la verdad. Esto puede ser cuestionable. Alguna vez le escuché decir a Neil deGrasse Tyson que existen 3 tipos de verdades: la verdad personal, la verdad política y la verdad objetiva. La ciencia busca la verdad objetiva, la que es observable, experimental y basada en evidencia, mientras que una verdad personal son de otro carácter, y eso incluye, por ejemplo, a las creencias religiosas. Personalmente, a pesar de estar en el campo de los no creyentes, me parece que está muy bien tener una religión si esta le da sentido a tu vida. Al final, de eso trata encontrar el sentido en la vida, que uno lo encuentre en cualquier cosa que nos llene de alguna manera. Pero para algunas personas, como Carl Sagan, el sentido de la vida estaba en la búsqueda de la verdad objetiva. El problema nace cuando se cree que la verdad personal es una verdad objetiva y esta se quiere imponer sobre la legislación o sobre la currícula escolar. En ese sentido, creo que la ciencia y la religión no son compatibles porque no buscan la misma verdad. Lo que sí creo que es muy importante, tanto en la película como en el libro, es el mensaje de empatía. El hecho que debamos entender más al otro a pesar de tener grandes diferencias, como las tienen Ellie y Joss. Sin embargo, a veces desde el lado del escepticismo se trata con mucha condescendencia a quien es creyente, cuando en realidad deberíamos entender o intentar entender por qué creen lo que creen. Por otro lado, si eres agnóstico o ateo, también te estigmatizan, y eso lo sufre él en carne propia en la película cuando le niegan su elección para ser la tripulante de la máquina. Por esa misma razón, alguien no creyente que tiene aspiraciones a un cargo público tiene que mentir sobre sus creencias o sobre su ausencia de ellas, y eso es uno de los mensajes que tiene la película. En cuanto a si Ellie viajó o no, esto queda como un hecho ambiguo, a libre interpretación de la audiencia. A favor de que sí viajó están las 18 horas estáticas que encuentran en la grabación del viaje. La película se inclina un poco más hacia el hecho de que sí lo hizo. Pero también hay detalles curiosos que nos hacen pensar lo contrario, como el sistema cuádruple que ella ve tras salir el agujero de gusano. Este parece ser el mismo sistema que ella tenía en un póster en su habitación de Arecibo, lo cual apoya la idea de que todo ha sido una construcción de su imaginación. Pero el libro tiene cruciales diferencias y en él no hay ninguna ambigüedad. Ellie sí viajó y su experiencia fue real. En el libro, la escena con su padre extraterrestre es muy similar, pero mucho más extendida. Sin embargo, cuando Ellie le pregunta si tienen alguna forma de religión, lo que le responde es que lo que ellos experimentan o experimentaron como sobrenatural, lo encontraron en los dígitos del número pi. Pi es una constante universal. Es la razón que hay entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, lo que da este número irracional cuyos dígitos se extienden posiblemente hasta el infinito. Entonces en el libro lo que encuentran los extraterrestres es un mensaje escondido en los dígitos de pi. Cuando Ellie regresa a hacer sus labores de nuevo, usa computadoras para calcular los dígitos de pi hasta donde le sea posible. Y al final encuentra una secuencia de ceros y unos que pueden formar una imagen que dibuja un círculo perfecto. El libro describe esto como la firma del artista. Obviamente, solo el creador del cosmos podría esconder un mensaje en una constante universal como pi. Por supuesto, se puede dar la interpretación que en una secuencia potencialmente infinita como los dígitos de pi, se podría encontrar cualquier patrón, si buscas lo suficiente. Pero sucede que él encuentra un círculo y es lo primero que encuentra y bastante rápido, lo cual es una gran coincidencia. Y ese es el final ambiguo del libro. Por supuesto, esto puede tener múltiples interpretaciones, pero hay que tener en cuenta cuál es la posible intención de Sagan,
quien era no creyente y agnóstico. Creo que el mensaje final de Sagan es que ante las preguntas más fundamentales de la existencia debemos mantener la humildad. Hay preguntas que no tienen respuestas, hay grandes preguntas que por ahora son solo un misterio. Quizá ante esas preguntas debamos responder simplemente no lo sé. Sin embargo, lo que demuestra Ellie al final de la historia es uno de los valores más fundamentales que tiene la ciencia. Ella está dispuesta a cambiar sus propias ideas cuando la evidencia así lo requiere. Al final del día, cuando hablamos de la verdad objetiva, la evidencia es lo único que importa. Muy bien amigos, y con eso llegamos al final de este video sobre la ciencia y la historia, tanto de la película como la novela Contacto de Carl Sagan. Espero que les haya gustado esta reseña, y si es así, por favor, pueden darle like al video, y si no están suscritos, suscríbanse, porque vamos a seguir hablando de la ciencia ficción. Yo soy Harold, y esto fue Odisea del Cosmos. Chao.